Bueno, entonces mientras ponen el PowerPoint, quiero darle la bienvenida al abogado David Querol. Como les había anunciado hace unos minutos, es vicedecano del Colegio de Abogados de Mataró, especialista en temas de extranjería, y nos va a dar una explicación sobre este proceso que, como empecé diciendo, tiene unos elementos muy sencillos en principio, pero que la casuística puede generar alguna expectativa entre los ciudadanos, y eso es lo que queremos despejar el día de hoy. En principio, de acuerdo a la normativa, son 3 elementos mínimos que deberían contar los ciudadanos, en este caso los ecuatorianos, que es lo que nos interesa, para que puedan regularizar su situación. Haber estado aquí antes del 1 de enero de este año, tener una estancia mínima de 5 meses en España de manera continuada, se llama Mataró regularización, contar con un pasaporte en vigor, que a el día de hoy nos han ratificado que para el inicio del expediente incluso podría estar caducado, pero hay que tener la salvedad de que cuando sea aprobado el proceso y tengan que sacar el TIE, el pasaporte debe estar en vigor. Entonces, mejor tenerlo en vigor. Y el otro elemento es el certificado de antecedentes penales, que debe estar apostillado y en vigor al momento de presentar este trámite. El otro elemento es la forma de presentación, que puede ser telemático o presencial. Para el tema presencial es necesario una cita previa, y la cita previa se puede hacer a través de las instituciones que son las de la Seguridad Social, que son los Correos de España y que son las oficinas de extranjería, por supuesto. Dentro de toda esta casuística ha habido unas preguntas que se van generando por los ciudadanos, sobre todo por el certificado de vulnerabilidad, que no es un requisito para todos los ciudadanos, sino para los que no pueden justificar que tienen el contrato de trabajo, que han trabajado antes, que tienen una oferta de trabajo, que no tienen un grupo familiar que vaya a este proceso. Entonces, los que efectivamente están en una condición de vulnerabilidad. Para eso se han aprobado un listado de entidades colaboradoras, que son las que pueden ayudar en este procedimiento, y los ayuntamientos, que son los encargados de entregar ese certificado. Pero se ha reiterado, no es necesario que todos lo tramiten, sino los que efectivamente están en esa condición de vulnerabilidad. El otro elemento que también nos han pedido que les traslademos es que quienes han iniciado un proceso de arraigo por otra causa que está en trámite, no es indispensable, no sería conveniente, no es necesario que terminen ese proceso para cambiarse a este proceso nuevo. Pero para iniciar el nuevo tienen que terminar el anterior. Entonces, la recomendación es que no lo hagan, porque ha ofrecido el delegado del gobierno que esa instancia ha contratado y reforzado personal para que los trámites que están ahora sustanciándose tengan una resolución antes del día 16 de junio, para que de todas maneras quede un margen para los que por A o B tengan una negativa de ese expediente y puedan acogerse a este otro procedimiento. Ese es el marco general en el que nos estamos desenvolviendo, y ahora sí quisiera que un experto nos explique este proceso para que todos nos vayamos inteligenciando de cómo es en realidad. Muchas gracias, señor cónsul. Encantado de estar aquí en el consulado otra vez. Hace creo que un año
estábamos aquí para el tema de la regularización y ahora estamos en la regularización extraordinaria, que no deja de ser una modificación de aquella regularización del reglamento. Y lo que hay que establecer en primer lugar es que esta regularización extraordinaria viene después de la última hace 21 años. Yo les voy a explicar porque yo he vivido 7 de ellas, de las 8. Y precisamente la última, hace 21 años, tiene similitudes, pero también tiene muchas diferencias. Entre ellas, un elemento fundamental, y vamos a ir a por qué se ha hecho esta norma. Cuando se hacen regularizaciones, y voy a ir muy rápidamente porque vamos a ir al tema, es porque precisamente la Administración ha tenido algún tipo de problema a la hora de que fuera más rápido en resolver. En verdad, uno de los problemas que se planteó es que los trámites de regularización en el proceso anterior estaban tardando en Barcelona 6, 7 y 8 meses. Es verdad que hay medios y hay falta de medios. Entonces, la regularización lo que ha tratado de realizar es agilizar, haciendo eficiencia y poniendo de relieve los elementos que acaba de comentar el señor cónsul. Vamos a ir, ya ha explicado muy bien en qué va a afectar distintos supuestos que se plantean. Uno de los elementos que no se ha tratado aquí, que creo que a lo mejor en Ecuador no se plantea, es el tema de la protección internacional. Aquellas personas que hayan pedido asilo, ¿vale? Se les olvidó en el anterior texto, y entonces esas personas han introducido dentro de la regularización para poder presentar a aquellas personas que estén en trámite. Incluso han comentado que aquellas personas que les han denegado el asilo y estén en vía de recurso pudieran ir por una de las dos vías en el ámbito de la regularización, ¿vale? Pero ese creo que no va a ser el elemento fundamental en Ecuador, y vamos a ir un poco a lo que sí que se comenta y que se plantea, y más viable para los ciudadanos ecuatorianos. En primer lugar, el tema de la oferta de trabajo, que además han habido varios borradores y al final el texto se ha planteado como el intento de buscar trabajo. Y eso es un concepto pues muy indeterminado en el aspecto fundamental de dos cosas. Una de ellas es que yo tenga una oferta de trabajo, por tanto un contrato, y que con esa oferta de trabajo no están pidiendo, a diferencia del reglamento, que tengamos que tener identificado al empleador, que esté dado de alta en la seguridad social, que no tenga deudas, que se le haga ese tipo de elementos. ¿Por qué? Porque al final recuerden una cosa, estamos haciendo un procedimiento extraordinario en el cual el último fue hace 21 y fueron 700.000 personas, y lo que yo te voy a dar es una autorización de residencia y trabajo excepcional por un año. Un año es verdaderamente corto, y en ese año yo tengo que mantener esa residencia. Y para poderla mantener, llego a esa situación, el problema que vamos a tener es que volveremos a caer en la irregularidad. Y no van a haber más procesos de esta situación concreta. Y les digo por qué. Porque en junio entra en vigor el Pacto Europeo de Asilo y Migración de la Unión Europea, en el cual eso será otra situación que va a provocar que no se puedan hacer regularizaciones en el resto de Europa. Importante, ya hemos dicho que hay distintos escenarios, el contrato de trabajo, porque además deja de relieve que en este procedimiento administrativo yo tengo que cumplir el expediente, no van a poder analizar caso a caso, sino que de manera masiva tienen que cubrir el expediente para poder dar esa autorización de trabajo y residencia extraordinaria, punto 1. Punto 2, una cosa que se nos ha olvidado, pero que también es importante, que se plantea en el ámbito laboral, es que yo pueda tener un compromiso de hacerme autónomo. Quiere decir que yo voy a poner un compromiso, un mero compromiso, de que vaya a hacer
hacerme autónomo y tampoco están solicitando que tenga un plan de empresa, que vaya a tener un local alquilado, simplemente es un mero compromiso que además recordemos que la residencia de trabajo que les voy a dar es de cuenta ajena y cuenta propia. Puedo trabajar para mí y puedo trabajar para otras personas. Y además no está limitado en el territorio y además tampoco en el tipo de trabajo que vaya a realizar, ¿vale? Entonces, este también es otro de los puntos que se nos plantea dentro de lo que es la oferta de trabajo, ¿vale? Ya ha explicado el señor cónsul el tema de los vínculos familiares y habla también de menores escolarizados y, por tanto, aquí también se abre una brecha en documentación como pueden ser las partidas de nacimiento, certificados de nacimiento del país de origen, apostillado, en forma, y que también ese es uno de los elementos en el cual también se podría presentar, ¿vale?, por esta vía sin tener ni el contrato de trabajo ni el informe de vulnerabilidad. ¿Qué ha pasado con el informe de vulnerabilidad? Yo les digo, este texto se aprobó el Consejo de Ministros el martes pasado. Y el lunes todavía estaba en el Consejo de Estado, que es un órgano consultivo, ¿vale?, una revisión de los borradores y había el concepto de que aquella persona que es vulnerable, irregular, es vulnerable directamente. Por tanto, no era la necesidad de ese informe. Pero el Consejo de Estado le dijo, hay 8 puntos en los cuales usted, gobierno, que puede ir perfectamente a aplicar a esta norma, debe de mejorar. Porque si no lo mejora, puede ser que vaya al Constitucional o puedan presentar alguna enmienda en el cual pues, pueda haber algún tipo de problema cara a futuro. Y entre ellos es que vulnerabilidad no es solamente la persona que esté en situación irregular. Por tanto, debo de obtener algún tipo de documento que me acredite esa situación de vulnerabilidad. Por eso hicieron este formulario y aquí vemos de que en tan poco tiempo les han dicho ¿quién es el competente que debe de hacer esos informes? Los servicios sociales. ¿Se les ha avisado a los servicios sociales de cómo realizar ese informe? No. Cada servicio social tiene una situación para poder plantear esta circunstancia. ¿Qué ha hecho el gobierno? Diciendo, hagamos una cosa, ese modelo de informe tiene que ser visado, tiene que ser sellado por o los servicios sociales o por las entidades colaboradoras que pueden ser desde asociaciones, desde sindicatos, asociaciones de inmigrantes, etcétera, etcétera, que van a hacer ese informe. ¿Qué problema tenemos? Pregunta una, ¿tiene capacidad la asociación de, no sé, de hondureños o de Senegal para poder determinar que esa persona está vulnerable o no y tiene que certificar esa situación concreta? ¿Podría haber algún tipo de problema jurídico? Aquí hay esta situación. El gobierno ha dicho, no, mire, yo le pongo aquí los supuestos, ¿de acuerdo?, en el cual nos dice que se considera vulnerable para que puedan ustedes poder plantear esa petición. Y aquí les dice claramente distintas circunstancias. Aislamiento social o falta de red de apoyo. Concepto jurídicamente indeterminado. Situación de sinhogarismo, que no tenga vivienda. Víctima de discriminación. Carencia de ingresos suficientes. Hay algunos que sí que servicios sociales podría haber, si hay alguna denuncia, plantear esta situación. Pero hay otros, situación de pobreza, dificultad de acceso al empleo. Estos puntos, el tema es que los servicios sociales, muchos de ellos, ya les digo, porque hemos tenido reunión, por ejemplo, con Mataró y otros lugares, diciendo que ellos no van a certificar la dificultad de búsqueda de empleo, porque yo no sé si esa persona la ha entrevistado para saber que está en esa circunstancia. En todo caso, vamos a ver, este procedimiento es una gran oportunidad y hay que hacerlo bien. ¿Qué se ha planteado? Pues que, de alguna manera, lo que está diciendo aquí es que por la presente se constata, y por eso han hecho este formulario, que la persona extranjera se encuentra en situación administrativa irregular, muy bien, o sea, para poder presentarlo, y que las circunstancias consignadas, es decir, las que se pueden decir, es un tema negativo para las condiciones de vida. ¿Qué quiero decir con eso? Que estas instituciones
no están certificando el fondo del asunto. Están certificando lo que manifiesta la persona del riesgo que está. Es como una constancia, ¿vale? Una mera constancia de una situación de lo que manifiesta la persona. Y por tanto, podría dar un sello y una certificación de esa situación de lo que se manifiesta en los fondos de lo que hay. ¿Por qué le quiero decir eso? Porque si es así, no, que vemos que el problema que hay en los ayuntamientos, que no dan citas, de que tengo que hacer entrevista por entrevista, no me han marcado el informe y yo voy a seguir. Entonces aquí hay distintos elementos. Nosotros, por ejemplo, desde la Abogacía Española estamos diciendo, pues nosotros también, que conocemos a la persona, a lo mejor en su proceso anterior o ciertamente, podríamos también ser una entidad en la cual hay algún elemento de poder constatar, no del fondo, pero sí que está en esta circunstancia. Además, pensémonos de que estamos pidiendo un documento para cubrir un expediente, para darles la situación de una residencia cara a futuro de un año, de lo que es una oportunidad de poder asimilar y obtener una residencia que va a renovar y luego le van a dar 4 años. A mí lo que me interesa no solo es que le den una residencia de un año pasa volando, lo que yo quiero es que esa persona asegure esa circunstancia. Por tanto, esto del informe que estamos viendo, hay dos cosas. Estamos viendo de que hay entidades, primero, vamos a hablar claramente, este proceso es gratuito, yo se lo compro, es gratuito, pero la gratuidad están en dos temas fundamentales, que también el gobierno cobra tasas. En el momento que cobra tasas, gratuito al 100% no está. Pero bueno, entendemos que eso es una parte que hay que asumir. Otro punto, el tema de los informes. Bien, el informe es gratuito, pero hay muchas de las entidades que dicen que como tienen derecho también a presentar, porque es un tema colaborador para que esto puedan acceder, al igual que vayan a correos, al igual que ustedes como ciudadanos pueden presentar ese expediente libremente, pues puedan hacerlo. ¿Qué estamos viendo? Que muchas de las entidades dicen, es gratuito, pero afíliese a esta entidad cobrando esa situación, en el cual nosotros desde la abogacía estamos analizando de decir, oiga, mire, estas situaciones no se están dando de manera regular y entendemos de que en una persona vulnerable que tenga que tener acceso, pues esto deba de hacerse. ¿Qué pasa con los abogados? Yo se lo digo, y esto es lo que se está planteando. Nosotros, no solamente nuestra posición, yo siempre lo digo, es posible que usted pueda presentarlo correctamente, pero el estar informado, el estar asesorado, no solamente desde el inicio de que esto aparentemente es presentar 3 papeles y ya le voy a dar una residencia y que va a ser automático y que una persona puede analizarlo. Yo he analizado que hay más de 40 casos diferentes dentro de los extranjeros. Y no solamente por sus nacionalidades, sino por las situaciones planteadas. En Ecuador, el certificado de antecedentes penales, las partidas de nacimiento, se solicitan de una manera, en Honduras de otra. O sea, que hay distintas situaciones que pudiera afectar al extranjero a poder hacerlo. Pero bueno, en este punto yo les digo que por la parte de lo que es el país de origen, ustedes están más que cubiertos, y además es importante estas charlas informativas porque a nosotros se nos han encomendado desde la abogacía dar estas charlas en el ámbito jurídico y de plantear estas circunstancias. Punto 2. Aparte del informe de vulnerabilidad, lo que se nos plantea es que aquellas personas que no hayan encontrado el informe de vulnerabilidad, pero ya hayan tenido el informe de vulnerabilidad anterior, ese informe de vulnerabilidad sería válido. ¿Eso desde cuándo? Desde una instrucción que se ha tenido desde el día de ayer, entendiendo que también previamente una persona puede haber estado en manos de servicios sociales y que haya tenido esa certificación. Por tanto, y no sería necesario ir a servicios sociales a pedirlo porque yo ya lo tengo. Ese es otro de los puntos que se nos plantea. Otro de las situaciones, elementos que se nos puede plantear con el informe de vulnerabilidad es que, hemos hablado del contrato de trabajo oferta, en el cual aquí les voy a decir, puede hacerle
una persona una oferta de trabajo para trabajar en mi casa o cuidar a alguien, esa persona se puede convertir en empleador. Por tanto, esa también podría ser una opción. ¿Podría hacer un compromiso de autónomo y verdaderamente luego yo no me hago autónomo? Es que recuerden, la autorización de trabajo y residencia que les van a dar es para cuenta ajena o para cuenta propia. Aquí lo importante es mantenerlo y al final es que ustedes se afilien a la Seguridad Social y coticen. De hecho, recuerden una situación concreta. Este trámite, a los 15 días de que se presenta, les van a dar número NIE y, por tanto, afiliación a la Seguridad Social. ¿De acuerdo? Por tanto, ya pueden estar empleados. ¿Qué problema podemos tener? Pues que la Administración, que se ha marcado un plazo, y estamos hablando en derecho administrativo, tiene 3 meses como máximo para que les resuelvan. ¿Qué ocurre? Esos 3 meses yo entiendo que no los van a respetar, porque si el primer día fueron 15.000, 14.000, 13.000 y pico peticiones planteadas a nivel estatal, y ahora que llevamos 4 o 5 días se están presentando y hay casi unas 50 y pico mil, la cuestión, y que además se puede hacer presencial y telemática, y que hay una estimación de que más del 70%, 80% se van a presentar telemáticas, sean con profesionales o sean con alguna de estas entidades, o sean porque ustedes previamente han solicitado un certificado digital y sepan informáticamente cómo se debe presentar un expediente, rellenar la solicitud y analizar todas esas circunstancias, pues eso es los elementos que se puedan plantear a la hora de hacerlo. Yo no les quiero alarmar con esto, pero sí que les quiero decir es que estén bien informados y asesorados. Porque a mí, ya le digo, en el punto de vista de la abogacía, no es que yo quiero que ustedes se regularicen, pero no me va a valer de nada si al año que viene pues no tenga la mitad de los 6 meses cotizados y no pueda renovar y les van a denegar y vaya a tener que ir a buscar un abogado de oficio para hacer un recurso o ir al contencioso administrativo, que necesita obligatoriamente un abogado. Por tanto, es muy importante esta circunstancia, ¿vale? Otro punto fundamental y es que las personas que vayan a presentar los expedientes cumplan los requisitos, sobre todo el fundamental que ha planteado el señor cónsul, y es que hayan estado antes del 1 de enero. ¿Por qué? Porque muchas personas van a presentar estando aquí, y el tema es que sabemos que aunque ya puedan empezar a trabajar porque les van a fabricar un NIE y van a tardar 4 o 5 meses y además vayan a cotizar y esas cotizaciones, como va a ser denegada, va a tener efectos retroactivos y se les va a quitar, el problema que vamos a tener es ir al contencioso administrativo porque el pago de las cotizaciones, no el derecho de lo que ha producido, acabarán en los juzgados. Pero es que además el problema que se nos va a plantear es que si es denegada esa situación, yo ya sabía que no aplicaba porque no había venido antes del 1 de enero. ¿Qué problema yo voy a tener? Que yo ya le tengo fichado y sé dónde está porque lo ha presentado en el sistema y eso se une con policía. Hace 21 años, al año siguiente, fue el año desde 1985 que se presentó la primera regularización, de cuando más sancionadores ha habido de la historia de España por haber localizado a personas que estén irregulares. No digo que los acaben expulsando, pero sí que les digo que ese procedimiento sancionador pueda provocar una problemática cara a futuro en buscar una situación de regularidad normal. Por tanto, piensen estos efectos y que de alguna manera hay que hacerlo bien. Yo he salido en los medios de comunicación diciendo, esto es una gran oportunidad, porque hay mucha gente que debe de regularizarse y que además muchos empresarios españoles que no lo están haciendo bien y que deben de obligar a esa situación concreta. Pero hemos de hacerlo bien porque si no se hace bien y yo lo dejo en manos de la ciudadanía, no solamente es información de cómo es este proceso, sino es el seguimiento y saber que esa persona, en medio de tener esa residencia provisional, le puede pasar cualquier situación. Hay que informar a un abogado de qué pasa con esta circunstancia concreta, ¿vale? Otro elemento fundamental, y yéndonos al texto, ¿vale? Y es que el tema de los antecedentes penales.
al igual que el pasaporte, si yo lo tengo caducado, lo puedo presentar, y el procedimiento administrativo nos permite, de la norma de España, de poder aportarlo cuando yo lo tenga, porque es subsanable y puede ser requerible, pues la cuestión es que esa circunstancia no pueda cerrar el expediente de inadmisión porque yo no aporte el pasaporte de Ecuador porque haya tardado un poco, porque yo ya se lo he dicho, el procedimiento administrativo ya nos lo está diciendo. Perfecto. Incluso es más, yo les puedo decir de que imaginémonos, seguro que en Ecuador el certificado de antecedentes penales se puede sacar muy rápido, pero pongamos de que a lo mejor yo lo he solicitado y por A, B o C estemos a día 29 de junio, porque acuerden que el día 30 acaba este proceso, y si acaba este proceso ya les digo que no van a alargar 5 días, ningún día más, pero sí, si ustedes presentan ese documento y a lo mejor pudiera ser que falta, porque está falta de forma, pueda ser subsanable y aportar dentro del proceso, porque sí que lo entré hasta antes del día 30, pero pueda yo aportar esa subsanación porque no está resuelto todavía. Por tanto, esto es uno de los puntos fundamentales de analizar caso a caso, ¿de acuerdo? Igual que el tema de los antecedentes penales, y no digo de Ecuador, hablo de los de España. ¿Por qué no aportamos el certificado de antecedentes penales de España? Porque ya se revisa automáticamente con la mera presentación. Ya miran, recuerden que una de las cosas que ponen es que no tengan antecedentes penales que no vayan contra el orden público. Pero ¿qué pasa con aquellos delitos como pueda ser una alcoholemia? Un permiso de conducción que no sé si verdaderamente está emitido en Ecuador, pero tengo que hacer una comprobación, pero me han abierto un procedimiento judicial. Esa situación es que la policía haya abierto ese procedimiento. Y aquí hablamos de policiales y penales. ¿Qué pasa? Si ese delito en España pudiera ser cancelable, ¿vale? En principio este procedimiento se puede aplicar, siempre y cuando se pueda analizar y hacer constancia de la situación de ese delito. Por tanto, fíjense que hay personas de Ecuador que a lo mejor pueden haber tenido algún susto de que tienen algo pendiente en la justicia que todavía no es firme, pero que pudiera tener algún tipo de problema. Hay que hablar de esta situación para ver si eso les pudiera afectar en esa situación concreta. ¿Ven? ¿Ven que no es tan fácil como presentar 3 documentos? Entonces, todas estas circunstancias que parece a lo mejor, bueno, es que me está hablando a lo mejor de un 5%, pero es que estamos hablando de la vida real, de lo que les pueda pasar a ustedes como ecuatorianos en España y que llevan muchos años y que de alguna manera yo les compro. Este proceso es para las personas que llevan mucho tiempo, que están aquí ya, o sea, no estamos hablando de un efecto de llamada, pero que pueden haber habido situaciones sobrevenidas. Puede ser de que no haya tenido los 3 años o ahora 2 para el tema del arraigo. Entonces, digo con esto de que hay que analizar caso a caso y que de alguna manera tengamos esta circunstancia en lo que hay. Les he dejado el PowerPoint, no lo hemos seguido. Yo ese PowerPoint se lo entrego para que ustedes puedan hacer un repaso. Ahí habla también de esto de lo que les he dicho, de los antecedentes penales, de analizar toda esta situación concreta, ¿vale? Y puede ser que me haya dejado alguna cosa, pero si les parece bien, quedamos con algunas preguntas y a partir de aquí abrimos una tanda para ver si hay algo concreto de lo que no tengamos o hayamos dicho. Perfecto. ¿Preguntas? Es para el doctor. Doctor, los antecedentes penales de Ecuador, ¿van a caducar como antes en tantos días o hay No, los antecedentes penales tienen una vigencia de 3 meses y la apostilla también no tiene esa vigencia, pero al caducar el documento principal queda fuera de valor. Lo que nos han dicho en la delegación del gobierno es que el documento de antecedentes penales tiene que estar en vigor al momento de presentarlo. Ya si el trámite dura más tiempo y caduca,
y ya no influye porque estaba vigente al momento de presentación. Lo que es importante es que ese documento esté en vigor cuando lo presente. A ver si hay algo más que yo me haya olvidado. Abogado, Sí. entonces prácticamente también esta regularización es un censo para personas que tienen algún tipo de irregularidad y pueden ser captadas. Mire, quiero pensar positivamente, que el vaso está medio lleno. Es una situación en la cual va a regularizar a muchas personas, ¿vale? Hay una estimación de 500.000. Yo he analizado y preguntado por qué hablan de 500.000, pero las estadísticas están en total, se van a presentar entre 800 y 1 millón. El problema es que hay personas que no aplican y sabe usted que yo a la administración le puedo presentar hasta una mera solicitud aunque no tenga los requisitos. Yo le digo esto porque son casos que se pueden plantear, pero yo lo que les quiero decir es que muchas de esas resoluciones, al igual que hace 21 años, las dieron. Y a ustedes se las van a dar si cumplen esos 3 requisitos, ¿de acuerdo? El problema que se plantea es las circunstancias que pudieran haber sobrevenidas o que yo no haya podido asimilar. Yo digo asimilar la residencia porque no es que tenga esa residencia y, bueno, no cotice o no. Hay unos derechos, pero hay unas obligaciones para poder asimilar esta circunstancia concreta, ¿de acuerdo? Además, piensen... Una acción de doble resultado. ¿El qué? Es una acción de doble resultado, ¿no? Podría ocurrir como hace 21 años, podría ocurrir o no podría ocurrir, porque a lo mejor no se tengan medios suficientes para hacer sancionadores o no tengan tampoco intención de hacerlos, porque también eso es un poco arbitrario. No quiero como llamar al mal tiempo, pero ¿sabe qué pasa? Que nosotros los abogados nos ponemos también en todas las posiciones, las positivas, las negativas, porque hay de casuística, hay mucha, y cada persona tiene una situación diferente en esos puntos. Por poder puede ocurrir, pero pongámonos en el punto mejor. 1, tienen un país y tienen un consulado que pueden conseguir esa documentación en el cual se ha involucrado en tiempo récord. Le voy a decir, porque yo hace 21 años era el cónsul honorario de Guinea-Conakry y teníamos, en África era un poco más difícil conseguir, ya estamos hablando hace 21 años, ¿de acuerdo? Aquí tienen la capacidad, las posibilidades y de alguna manera 21 años después hay documentación que se puede obtener de manera más ágil, ¿de acuerdo? Hay un tema que en aquel momento se planteó que no era así, y era que era todo presencial, por tanto era mucho más difícil. Imagínense, ahora ustedes tienen la puerta de pedir cita previa, que eso también recuerdo, y ustedes saben, no solamente en este procedimiento de extranjería, sino los problemas que hemos tenido con las citas previas en los últimos años, en los otros procesos, pero tenemos la vía telemática, en el cual, aparte de que puedan venir abogados y ustedes digan, ostras, es que pagando, es que vuelvo a decir lo mismo. Y este es uno de los elementos que yo les digo como vicedecano del Colegio de Abogados. Nosotros a los abogados les hemos dicho que tienen que hacerlo con responsabilidad, porque mire, si yo pongo un problema y usted tiene un problema conmigo, usted me puede poner una denuncia, porque yo estoy colegiado, tengo un criterio deontológico. Si yo no he actuado bien con el extranjero, tengo una responsabilidad en el cual usted me puede reclamar. Y yo me estoy jugando mi carnet. El problema que se nos plantea es las instituciones que les han dado esta situación en el cual, bueno, sí que les dan una legitimidad. Pero bueno, y que de alguna manera no tiene por qué no haber haber algún problema a la hora de presentación del resultado, ¿de acuerdo? Pero el tema es que, y que incluso a lo mejor ustedes digan, oiga, no, yo ni entidad, ni abogado, ni gestor, yo me lo hago por mí mismo, por esta circunstancia o por la otra. Bien, lo que les digo también es que se asesoren muy bien de esto. Vayan a los canales oficiales, vengan al consulado, en el sentido de informarse, vayan a abogados o vayan al menos a informarse. ¿Por qué les digo esto? Ayer salí en la cadena SER en un tema de que resulta de que ya están cobrando por la cita de ir a correos 55 euros.
salí yo diciendo de que es que eso es uno de los elementos que ya vimos hace 21 años y no eran solamente en esta situación. Se nos ha olvidado un elemento aparte del informe de vulnerabilidad. Y es que antes del 1 de enero, pero que tenga, a la hora de presentar la documentación, pruebas de haber estado 5 meses en España. ¿De acuerdo? Y esas pruebas puedan ser privadas o públicas. ¿Qué quiero decir? Que ya como hace 21 años, una mera factura, un mero recibo en el cual ponga mi nombre, va a ser válido. ¿Qué problema tuvimos hace 21 años? Un montón de estafas de compatriotas a compatriotas cobrando con esta situación en este punto concreto. ¿Eso puede ser un riesgo en esta situación y en la actualidad? Lo dejo abierto. Pero lo que sí les digo es que analicen, de lo que yo les he puesto también aquí, es que están de acuerdo conmigo que un certificado de empadronamiento histórico pues le da legitimidad porque es más público, porque se ha pedido en el ayuntamiento. Y sí que es verdad que pongo aquí que no es obligatorio, pero para las pruebas pueden ser recomendables para poder decir de que es un documento público y que no me han estafado a esta situación concreta, pues está claro. Hay documentos más públicos que privados. Pero, y además es esto, no es 5 meses desde que el 1 de enero, es desde que presento. Recuerden que pueden presentar hasta el día 30 de junio, ¿de acuerdo? Por tanto, esas pruebas, ¿vale? Es desde que lo presento 5 meses atrás. ¿Qué quiere decir? Que puede ser que tenga que contar marzo, febrero. Y además les he puesto ¿cuántas pruebas necesito de 5 meses? 2 pruebas mes a mes, 1 prueba mes a mes. No lo deja el texto claro, pero les digo que a nivel práctico yo les recomendaría que por lo menos un par de ellas. Y además, si la administración cuando resuelva le requieren y dicen son demasiadas poca prueba en los 5 meses, pues ya veremos cómo combatiremos esa situación y analizaremos ese punto concreto, ¿de acuerdo? Fíjense que son conceptos como muy indeterminados y lo han dejado en un texto en el tema de orden público, de 5 pruebas privadas y públicas. Entonces, lo que les digo es, tengan cuidado de otra también, porque acabamos de detectar del Colegio de Abogados de Girona, de que hay agricultores que les están cobrando 1.000 euros por un contrato al propio trabajador que está allí para hacerle una mera oferta de trabajo. ¿Qué pasa? En aquel momento hubo mucha picaresca. Pregunta, ¿va a haberlo en este momento? Sí. Por favor, vayan a cauces oficiales, analicen que si esas asociaciones que están registradas aquí, que sean oficiales y que verdaderamente garanticen esa situación concreta. Infórmese bien, no vayan a veces a TikToks que de alguna manera digan, ostras, esto no me cuadra con lo que verdaderamente me habían dicho en los temas oficiales. Cuidado, analicen estos puntos, ¿de acuerdo? Y sobre todo, si tienen dudas, pues vayan a personas autorizadas para poder analizarlo. Miren una cosa, el miércoles yo acabo de venir de dar una charla a la policía sobre esta situación en el Colegio de Abogados. Mañana miércoles, tenemos en la abogacía española, para incluso abogados y a nivel general, una charla en el cual está la ministra en Madrid, en la abogacía, para distintas dudas que se puedan plantear, ¿de acuerdo? Y muchas de ellas son en puntos que yo no he entrado, por ejemplo, puntos más específicos. Uno de ellos lo ha comentado el señor cónsul anteriormente. Punto 1. Aquella persona que tenga un arraigo presentado del anterior, que lleva 4 o 5 meses, ¿yo puedo presentar el documento de la regularización? El texto nos dice que en principio debería de ser resuelto previamente el anterior, ¿de acuerdo? Porque es verdad que si yo presento 2 expedientes, y ahora les estoy hablando como profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Barcelona, en lo básico, si yo tengo 2 expedientes administrativos presentados, en la práctica, y yo creo que en muchos de los países, se va a resolver el primero y se va a archivar el segundo, porque es derecho administrativo, ¿de acuerdo? Lo que han dicho es
que yo lo que no puedo hacer, porque habría una discriminación, es que si aquellas personas que le presento en la regularización solo le pido el certificado de antecedentes penales y una oferta, ¿cómo puede ser que a los de arraigo sociolaboral anterior le tenga que pedir medios económicos a la señora que me contrata, que no tenga deudas en la seguridad, que le requiera mucho más documentación? Lo que han dicho es que ellos van a ver de que voy a resolverlo conforme a los elementos de la regularización. Lo que marca en toda ley, que es lo más beneficioso, es para el administrado. Y por tanto, no le puedo pedir mucho más al que ha estado, más allá de decir, no voy a resolver el expediente al que he presentado después antes del que lo tenía. Entonces, eso es una de las preguntas que se nos está planteando. Porque, ¿sabe qué pasa? Que esto también ha creado mucho debate en el ámbito administrativo. Y se lo digo, el propio subdelegado dice, no presenten porque pudiera ser que tuvieran algún problema. Bien, en ámbito legal jurídico, el tema es, si yo presento una regularización, ¿tendría un problema con el otro? Problema no. Lo que va a pasar es que le van a archivar la regularización y le resolverían el anterior. ¿Qué les digo? ¿Qué pasa con aquellas personas que yo he presentado el arraigo con la anterior ley, me denegaron y estoy recurriendo? Ese recurso a lo mejor tiene más viabilidad que al final, porque me faltaba algún documento y me lo van a dar positivo, o a lo mejor es preferible presentar la regularización porque me van a estudiar como el caso inicial. Bien, estas preguntas, muchos de los abogados lo que nos crea es tertulia, y nosotros lo que necesitamos es seguridad jurídica. Por eso, esas van a ser las primeras preguntas, no a la ministra, que ella, y yo le compro que todo esto es un proceso positivo, que va a ser muy beneficioso para la seguridad social, para ustedes. Yo lo que necesito es que el del director de migraciones, yéndonos al expediente, no tenga problemas y que me vaya a resolver de manera favorable. Y esa duda, administrativamente, me tienen que dar seguridad jurídica. Por tanto, esos puntos vamos a clarificarlo, y eso también, cuando lo tengamos más claro, porque la norma ya la tenemos aquí, porque igual tengan que hacer alguna instrucción más concreta, lo iremos viendo, ¿vale? Al igual que les he dicho que el informe de vulnerabilidad les han puesto que tienen que hacer ese informe y no sabemos muchas veces cómo vamos a hacerlo, pues hay distintos puntos que pudieran haber. Es cierto, y hay una noticia de ayer que seguro el señor cónsul ha cogido y lo ha manifestado, que eso ha provocado que Barcelona quiera ser pionera en esta regularización y vayan a poner más efectivos y vayan a hacer un plan de choque, porque hay más de 150.000 expedientes de los anteriores que no voy a resolver. Dicen que antes de esa cantidad van a haber 47.000 o 50.000 que voy a intentar resolver. Porque recuerden, la regularización lo que da prisa también es que a los que ya tengo presentados y estoy esperando, tenga que darles respuesta. Y esto es un tema para dar seguridad jurídica, si no esto sería un caos. Y entonces, ¿esto va a ser positivo? Yo creo que sí. De que van a haber distintas dudas, como esta que les he dicho, y otras más, pues por ejemplo, el tema de las personas que están en asilo o protección internacional y que dicen, no, las que han sido aprobadas automáticamente les darían un permiso de residencia. ¿Por qué? Porque todavía su asilo no ha sido resuelto, tardan 4 o 5 años y todavía estoy en provisional. Bueno, pueden aplicar esa situación. El tema de las denegaciones de los del asilo, pueden ir por la otra vía. Pregunta, ¿podrán conseguir el certificado de antecedentes penales? Habría que analizar caso a caso la situación y el país. Entonces, estos son puntos que podemos ir analizando y que de alguna manera habrá más la casuística. Cualquier duda, estoy a su disposición, les he dado también unas tarjetas, cualquier cosa que puedan tener, incluso el cónsul está a mi disposición, estoy yo a su disposición, disculpe, para cualquier situación y cualquier caso muy concreto que vean que tengan una verdadera duda, y para eso estoy. Y nada, yo encantado. Cualquier otra duda, pues me puedan plantear. Pues. Permíteme una pregunta. Sí. Una pregunta respecto al listado de las asociaciones. Son varios los ecuatorianos que se acercan al consulado
solicitando una especie de respaldo sobre la información de las instituciones calificadas por el gobierno español para iniciar este proceso sin entender quiénes sí requieren, quiénes no y cómo se hace. Muy buena pregunta y le voy a responder. El tema es que ¿sabe qué pasa? Que tengo contacto con todos los abogados de extranjería, gestores, y uno de los problemas que se nos están planteando es que, claro, si yo tengo a mi cliente que tiene la confianza y tiene que ir a una institución a hacer este informe y la institución dice, yo no le hago el informe si no es que yo le presento el expediente. No lo dice el ministerio. ¿Qué pasa? Yo ya tengo de distintas asociaciones que están diciendo lo que están requiriendo ellas para poder hacer el informe. ¿De acuerdo? Y hay un listado aquí en Barcelona en el cual van diciendo, pues mire, me falta personal, y ya están hasta bloqueadas de las personas. De hecho, es más, muchas de estas instituciones están pidiendo personal no experta en extranjería para poder cubrir y para poder hacer esto. Para poder responder dentro del tiempo establecido. Del tiempo, pero yo le digo, si yo pido a personal que no sabe, con todos los respetos, que no hace falta que tenga conocimiento en derecho de extranjería, que se vaya a sentar ahí y diga, a ver, ¿usted qué es? Aislamiento social, sin hogar, víctima de criminal. Mire, le pongo cualquier cosa y yo se lo certifico. Claro, esto es un problema también para la seguridad, porque además piense que la persona que va a hacer eso es la persona, nombre y apellidos, que estoy en la asociación esta, que está legitimada por una lista. Esta lista no es cerrada. Actualmente me parece que ya de esta, que son 3 hojas, hay 10 hojas. Y cada vez hay más asociaciones que están pidiendo, y entonces el Ministerio ha abierto la puerta a solicitar esa situación. Yo he analizado, decir, ¿qué tenemos que hacer para ser una asociación y presentar? Para ver qué seguridad hay. Le están diciendo es que una asociación tenga 3 años de experiencia, que haya trabajado con personas inmigrantes da igual en qué sistema, de tema cultural, de tema que simplemente haya esa situación, ¿vale? Y que esté al corriente de pago de la Seguridad Social de haber presentado esa situación. Eso lo están certificando el gobierno en cuestión de menos de una semana. Y estas 3 hojas ahora se han convertido en 10. ¿Qué está pasando? Se está insistiendo que es gratuito el informe. ¿Qué problema tenemos? Estamos viendo que muchas de ellas, tengo algunas que dicen, abstenerse personas que sean mandadas por abogados a pedir este informe en mi asociación. Es que tengo una cantidad de, algunas de ellas, de requisitos que se nos plantea un problema. ¿Entiende? Disculpen que a lo mejor les estoy metiendo algo de miedo, pero claro, estoy haciendo un poco la situación de analizar esta circunstancia. ¿Yo puedo mandar a alguna asociación de estas? Es que ellos deberían de hacerlo. El problema es que también tienen problemas de cita previa. FICAT, que ahora tiene el Sayer, otras que están aquí. O sea, no lo digo público porque es que esto es público. Hay distintas problemáticas con estas circunstancias. ¿Qué problema puede haber? Pues puede haber algún problema de lo que les he explicado antes, de que yo le haga un certificado, una situación. A fin de cuentas, le explico es que no es que yo tenga que pedirle un informe. Yo en esta solicitud tengo que poner quién es la entidad y un sello. Puede pasar como hace 21 años que se me inventaron el sello mío del cónsul para poner allí un sello y determinar que el penal que había me lo habían falsificado y yo denunciarlo a la administración central. Y que además, sí, lo hice. ¿Qué ocurrió? Yo se lo digo. No me vengan a legalizarlo a mí, pero si van a la embajada española. Y fui a hablar con el embajador en aquel país, que dijo, este procedimiento tiene que salir, yo lo legalizo y yo lo siento, pero todo esto son 2 meses, eran un poco más, y esa situación concreta. Por tanto, eso crea un miedo a nivel de inseguridad jurídica, pero recuerden una cosa, todo esto
lo que le quiero decir es que es un trámite administrativo para dar una autorización, para legitimar y que esa autorización vaya a poderse asimilar, y es una oportunidad. Veámoslo así, ¿de acuerdo? Lo que pasa que también da una situación de personas que puedan aprovecharse de personas. Y eso es lo que yo quiero que ustedes, igual que nosotros, desde la abogacía lo vamos a denunciar, cualquier estafa que podamos ver, ¿vale? Pues que ustedes, cuando pasen estas cosas, lo transmitan, porque no podemos permitir esto. ¿De acuerdo? Yo quiero hacerte una consulta sobre una alerta que levantaste en tu intervención al señalar acertadamente que cuando termine este proceso van a recibir un permiso, un TIE por un año. Correcto. Ese permiso puede ser, como lo has explicado, por cuenta ajena o para trabajar por cuenta propia. Transcurrido el año, habrá que cumplir con ciertos requisitos para poder renovar y conseguir los 4 años, que sería el objetivo final. ¿Cuáles son esos requisitos mínimos para dentro de ese año? Porque de lo que escuché, por lo menos tendrían que haber cotizado 6 meses y en el caso de cuenta propia tendrían que haber realizado ese emprendimiento. Bien, muy buena pregunta, y ahora les voy a decir, porque he ido muy rápido y he ido poniendo distintas cosas. Hay una posibilidad de prórroga, es decir, esa autorización de residencia y trabajo extraordinario y provisional, si yo no he encontrado trabajo, ¿de acuerdo?, yo les recomiendo que se apunten al servicio de empleo, ¿de acuerdo?, para poder pedir luego un informe de haber intentado cotizar y poder asimilar esa residencia, y no lo he podido conseguir. Eso lo que le permitirá es prorrogar por 12 meses más, ¿de acuerdo?, no 4 años. Pero verdaderamente esa residencia y autorización de trabajo excepcional ampliada a cuenta ajena y a cuenta propia, lo que les da de relieve es que, entre comillas, es que usted ha asimilado y la integración y perfectamente pueda llegar a esos 4 años de renovación, que, como bien sabe usted, los compatriotas ecuatorianos, cuando tienen 2 años de residencia legal, pudieran, si ellos quieren, acceder a la solicitud de la adquisición de la nacionalidad española, solicitando mantener, lógicamente, la ecuatoriana y además tener esa situación. Yo lo digo a mis alumnos de clase, en extranjería es desde la situación de irregularidad, ¿vale?, hasta la obtención de la nacionalidad. Eso es un proceso, ¿de acuerdo?, en el cual, pues, esa sería... ¿Por qué? Porque de alguna manera uno, cuando ya es nacional, en principio, el mantener esa residencia, esa nacionalidad, pues yo ya he llegado al estatus de ser nacional. La residencia, pues tengo que mantenerla. Pueden haber 1000 cosas. Puede ser que llegue a la larga duración y no esté sometido a esa cotización, pero también la larga duración tiene unas condiciones para solicitar nuevas largas duraciones. Pues que no me haya ido más de 1 año, por ejemplo, al Ecuador, en cada uno de los 5 años que he dado, que cuando se me haya caducado no haya pasado más de 1 año y pico porque yo no pueda recuperar esa larga duración. Al final estamos hablando de la efectividad de esas residencias. Por eso yo les digo que es que, claro, hay que ir caso a caso y análisis. Pero lo que me está preguntando, señor cónsul, lo importante son esos elementos de ir cotizando, o que haya un mantenimiento, o incluso, es más, pudiera ser, imagínese, le pongo un ejemplo, un caso de que una persona que tenga esta autorización de residencia y trabajo excepcional por 1 año, y a los 3 meses de estar trabajando tiene un accidente laboral, o tenga alguna situación de tener un accidente por la calle en el cual tenga que pedir una incapacidad. No pueda cotizar, pero de alguna manera pudiera modificar algún otro tipo de estatus excepcional de lo que hay. Piensen en una cosa, mire que en el reglamento pone un punto importante, que todas aquellas personas que adquieran esta residencia extraordinaria,
luego van a continuar con el reglamento anterior. Y el reglamento anterior nos abre distintas posibilidades. Pues más de los 130 trámites de extranjería diferentes dependiendo de la condición del extranjero y de la situación concreta. Por eso es importante luego analizar caso a caso. Pero en general lo que tenemos es que tener ese mantenimiento. Por eso también es muy importante lo que les he dicho. El llamamiento de que aquellas personas que tengan esa residencia y autorización de trabajo de manera excepcional sepan mantenerlo. Puedan decir, oiga, que he tenido algún tipo de problema, que se me ha muerto el jefe cuando llevaba 3 meses cotizado o 4 meses cotizado, y eso tengo que avisar al abogado para ver qué situación hay. Pues no sé, a lo mejor tiene la hija que le pueda continuar contratando, hay distintas situaciones concretas, me pueda poner como autónomo porque yo pueda buscar alguna otra circunstancia. Son temas que puedan ir un poco variando, pero que no obstante, esa sería un poco la línea general. Esta es una ley muy excepcional que fortalece o que ampara a la protección familiar y especialmente a los niños, y hace un hincapié en el tiempo de regularización que le da a los niños. Dice máximo 5 años, ¿no es cierto? Los padres quieren acogerse a eso. ¿Cómo ves el procedimiento? Bien, este procedimiento, ese punto es fundamental porque también no se trató en el reglamento anterior. Y el tema es, piensa en una cosa, si yo fuera por la ley de extranjería normal, te van a pedir informes de escolarización, de vivienda, medios económicos, aquellos menores, por ejemplo, de Ecuador, que estén irregulares en España y quieran regularizar esa situación. Saben ustedes que a los menores no se les puede sancionar ni expulsar, pero sí que es verdad que es importante que estén regularizados. ¿Por qué? Porque el ámbito familiar es un punto fundamental. En esa situación, piensen una cosa, está bien que pongan 5 años de residencia porque ya te mando directamente a una larga duración. Un menor no va a trabajar, pero estamos hablando de derechos. Y el derecho a que su menor esté con documento, ¿para qué va a servir? Al final tenemos que buscar, yo siempre lo he dicho, estas residencias yo la tengo, pero tengo que decir para qué es. Pues para que ese menor pueda viajar sin problemas a Ecuador y pueda regresar sin ningún tipo de problema, que pudiera tenerlo o no, más allá de esa situación, por ejemplo. Pudieran haber otros puntos fundamentales. Entonces, esa protección del menor sí que está establecido. Y a nivel de requisitos, que a lo mejor también es lo que me pide, es asegurar que el padre o la madre o el tutor se encuentra aquí y que a lo mejor pues no hayan tenido los medios económicos y ese menor lleve 2 años aquí, que era uno de los requisitos que pedían. No. Si ese menor está antes del 1 de enero del 2026 aquí en España y a lo mejor lleva 6 meses, puede aplicar directamente a esta situación concreta. Lógicamente, es menor, no le van a pedir el certificado de antecedentes penales, pero sí que tenemos que asegurar que ese menor es hijo y por tanto tenga ese vínculo y que no hayan problemas de esa situación de ser autorizados por el padre a la hora de poder hacer su proceso, sabiendo que como menor él solo no puede presentar el expediente, de que tiene que haber ese tutor o ese padre o esa madre que también tiene ese miedo y que no ha podido durante ese tiempo poder aplicar porque no tenía medios suficientes económicos. Eso es un tema de una gran oportunidad. Y además 5 años está bien porque están de acuerdo de que si esa madre o padre está trabajando, no sigue teniendo medios económicos suficientes, al año a lo mejor no puede subir el sueldo salario. Y el tema es que a lo mejor ese menor, pues si hubiera sido 1 año, igual se hubiera quedado en irregularidad sobrevenida porque no tiene medios económicos a hacerlo. Es de justicia, 5 años. En ese mismo sentido hay una pregunta de los asistentes que dice, en cuanto a la regularización de los menores, siendo el caso de una madre regular, ambos han presentado asilo y ha sido denegado. Bien, el asilo puede ser que lo presente el señor o la señora y el hijo fuera a ser extensión, pero el derecho es el mismo. O sea, los dos están en petición de protección internacional. Por esa vía, según los criterios, podría aplicar, al ser denegado,
por el ex-31, porque además pone que simultáneamente lo pueden presentar a la vez. Tanto la madre que ha sido denegado como el hijo o la hija que automáticamente se ha caído la denegación de la madre por esa situación, pudiera ser que el hijo también le hayan denegado a la vez y esta extensión, es decir, no le persiguen al hijo, pero tú tienes el derecho de lo que es, entre comillas, la reagrupación familiar dentro del asilo, pues ha venido pues la causa de denegado por el tema de que el titular, porque había sido perseguido, pues le han dicho que no. Entonces, esa vía puede ser simultánea y se puede presentar a la vez tanto para el menor como para la madre. Yo tengo una consulta. En base a esto de aquí, lo que nos comentaba antes, que están tratando de como de aprobar o de revisar todos los expedientes que están en trámite y han estado saturados. Este es mi caso. Yo tenía el asilo denegado y presenté lo que es la regularización por familiar de la Unión Europea. Ajá. Justo el día de ayer a mí ya me aprobaron lo que es la residencia, pero yo iba a presentarme por el X31 junto con mi hijo. Ahora, al yo tener residencia, ¿mi hijo puede presentarse solo a la regularización o no? Mire una cosa, usted actualmente tiene una tarjeta de familiar de comunitario, por lo tanto, piensa una cosa, eso es por la condición suya, porque tenga pareja de hecho, esté casada con un comunitario, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Bien, eso es una condición. Puede pasar dos cosas. Si esa pareja suya, que es española o es de algún país de la Unión Europea, el criterio ha sido el vínculo y aparte que usted no sea una carga para la seguridad social porque le mantiene ese derecho, una opción sería que si esa persona, ese señor, por ejemplo, pongamos que fuera un señor, también mantiene, aunque no sea su hijo, esa condición, pudiera ir por el familiar de ciudadano familiar de español, porque sería de extensión. Esa sería una vía, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Usted, que tiene la tarjeta que depende de esa persona española, ¿vale? Y anteriormente usted tenía la tarjeta de protección internacional, la roja de asilo, esa situación concreta va directamente a que pueda plantear, o sea, se hubiera planteado esta situación, pero usted ha cambiado de condición, tiene la tarjeta de comunitaria, de familiar de comunitario, por tanto, le dan 5 años por esa condición de esa situación concreta. Pregunta en relación a su hijo, yo se lo digo. Usted, que está regular o no, tenga una condición o no, y mire una cosa, si el menor está irregular, uno de los supuestos que está hablando es que los vínculos familiares, y ahí también ha dejado el concepto jurídicamente indeterminado. ¿Qué quiere decir? Que usted regular o irregular, si su hijo ha venido antes del 1 de enero de 2026, ¿de acuerdo?, puede aplicar por esa situación concreta. Pero yo le digo también a usted, ¿es más beneficioso esa situación que le pueda dar esa situación concreta o valoración en el ámbito de estar pendiente, que su hijo penda del familiar español? Bueno, a lo mejor podría ser que fuera empate, ¿no? Es decir, si le van a dar 5 años por ser menor de la regularización, pero piense que está en el tema de la ley de extranjería española. Y ahora les voy a decir una cosa importante. En cambio, usted está en el ámbito comunitario. ¿Qué quiere decir? Mire una cosa. Esta regularización da una autorización extraordinaria de 1 año de residencia y trabajo, pero solo para España. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir? Que si yo, pongamos un ejemplo, una persona de Ecuador, que estoy irregular, que le doy una autorización de residencia, ¿de acuerdo?, y trabajo por 1 año. Yo me voy a Francia o a Italia, piensen de que ustedes, pasados 90 días en esos países, quedarán en situación irregular. Y esa situación puede ocurrir que digan, oiga, no, pues no le voy a hacer un sancionador en Francia o en Italia porque usted es residente en España. Pero podría hacerle un sancionador porque esa residencia solo le abarca a nivel territorial aquí en España. ¿De acuerdo? Y aquí uno de los elementos que tenemos de situación de lo que se está planteando es que si yo determino
de que aquella persona que se ha regularizado queda en irregularidad sobrevenida y lo detectan en Francia, en Italia o en otro país de la Unión Europea, ya están hablando, y esto también pasó, bueno, semipasó hace 20 años, que la Unión Europea metió una multa a España por el tema de esa situación concreta. En este caso, lo que les van a obligar, eso han manifestado la Unión Europea, y esta es una opinión, pero derivada de lo que están diciendo del Parlamento, que pudiera ser retornado a España para cumplir algún tipo de expulsión a terceros estados. Eso ya es una opinión de que ya no pudiera haber. Pero quiero que entienda que con su tarjeta de familiar comunitario usted sí que puede ir a Francia, a Italia, y que su hijo, si puede tener ese derecho por parte de él, pues tendrá una tarjeta en esas mismas condiciones. ¿De acuerdo? Entonces, esto hay que analizarlo, lo que comporta esa residencia y esa autorización de trabajo extraordinaria. Sí. Tengo una pregunta específica de mi caso. Y es que yo vine con visa de estudiante que caducó ya en julio de 2025. Yo había pedido una prórroga para hacer prácticas en agosto y la cual duraría hasta el 30 de enero del 2026. Pero esta residencia me la aprobaron en diciembre, por lo tanto yo no pude pedir la tarjeta de extranjero. Mi residencia en teoría estuvo legal hasta el 30 de enero de este año. Y se supone que luego de que caduca la residencia hay como 3 meses que se tiene como para renovar o hacer algo y no quedar irregular. Entonces la pregunta es si yo debería hacer el trámite antes o después de que terminaran esos 3 meses, que en mi caso termina el 30 de abril, o sea, la siguiente semana. Bien, ¿está de acuerdo conmigo de que actualmente, de momento, la resolución es que ha finalizado esa situación y usted, aunque tenga 90 días para prorrogarla, ¿de acuerdo? Tiene esa posibilidad, pero la pregunta es, ¿usted está regular o irregular? Esta sería la pregunta, ¿de acuerdo? La contestación es que eso de los estudiantes es una de las preguntas que mañana vamos a atacar. ¿Por qué? Porque de alguna manera podría hacer, la pregunta es, ¿desisto de esa situación mía? De decir, aunque yo esté en periodo de prórroga de estudiante, yo desisto para quedarme en irregularidad, para poder aplicar a la regularización, ya que verdaderamente vine antes del 1 de enero, que podría estar en que obtenga una oferta de trabajo, de que haya pedido el certificado de antecedentes penales o, que se nos ha olvidado también, yo ya lo haya presentado en la administración y pudiera pedir un rescate de esos antecedentes penales acreditando que no me he ido fuera del territorio español en el tiempo y que estoy de aquí de manera continuada. Eso se nos crea otra pregunta. Si yo me he ido a Francia, he salido del territorio, porque nos habla de 5 meses de prueba para estar de manera continuada en España, ¿puedo tener algún problema porque yo me he ido a Francia, nadie me ha detectado y me he vuelto 5 días después? Pues ese es uno de los puntos que, como al final la carga de la prueba en muchos de los temas de extranjería, cuando vengo de Francia o Italia, tengo que hacer yo la declaración de entrada o no, si la administración no lo ha podido comprobar, pues esa situación es lo que ocurre. En su caso, usted no ha renovado de momento, está en periodo de renovación. Pregunta, ¿usted puede cumplir los requisitos de la regularización en el sentido de decir, he estado antes del 1 de enero, voy a pedir los penales de Ecuador o ya los tengo? Mi recomendación, que aunque lo haya presentado la administración y pueda recuperarlos, lo más factible es que si usted puede conseguir el certificado de antecedentes de Ecuador apostillado y se lo pueden mandar aquí, solicítelos. Y además, aparte de eso, lo que yo le voy a pedir es que pueda entrar dentro de esos supuestos. Vulnerabilidad, contrato, oferta de trabajo, o pueda poner con un compromiso de autónomo. Esto usted ya se lo dejo a su criterio. ¿Podría aplicar alguna de esas situaciones? Vaya por esa vía. Eso es lo que yo le diré, lo que le podría decir en esta situación concreta. Entonces, no esperaría a estar irregular para subir el trámite. Exacto. Pregunta, ¿usted quedaría irregular antes del 30 de junio? Sí, mis 90 días terminan el 30 de abril.
Bien, pues tenemos ahí un plazo de tiempo. Esa es otra. ¿Qué va a hacer después del 30 de abril? ¿Va a continuar se en va a Francia. estudios? ¿Va a quedarse en España? ¿Va a volverse a Ecuador? Tenemos que saber también esto. ¿Pero va a seguir estudiando? ¿Va a terminar la tesis? ¿Qué va a hacer? ¿O va a trabajar? A trabajar. Es que eso también, fíjese, el señor cónsul ahora ha hecho una buena función de abogado, porque hay que analizar esto, ¿de acuerdo? Entonces, esto también, mira, por eso digo que piensen que estas residencias, vamos a ver qué es lo que usted tiene que hacer en ese punto, ¿de acuerdo? Sí, lo que quería decir, que en base a lo que ha comentado, todo el mundo está corre, que hay que presentarlo ya, ¿de acuerdo? Tienen hasta el 30 de junio, no digo tampoco que se esperen al día 29, pero por favor, más o menos miremos el tema este de analizar el de eso, y que a lo mejor no tiene que ser el primer día. Esto no es que los primeros que presente son los primeros que llegan al cielo, o sea, el tema es que hay que presentarlo bien, ¿de acuerdo? Yo tengo un caso similar a ella. Yo estoy aquí recién 6 meses, desde octubre. E igual vine por visa de estudios. Y mis prácticas yo ya las termino este mes, pero yo quiero quedarme. Entonces, ¿qué debería presentar? Y eso, porque también he estado buscando ofertas de trabajo y no quieren dar sin permiso. Ajá, entonces, ¿qué debería hacer? Porque también me ofrecen trabajo en negro, pero si es que yo ocupo el trabajo en negro, no es un... No cumples el requisito igual. No cumplo el requisito. Bien, usted ha acabado las prácticas, ha estado estudiando, ¿de acuerdo? Sí, acabo este mes. Bien, Este mes. ¿qué está estudiando? Yo soy chef. ¿Usted es chef? Sí, ¡Ostras! trabajo en... El tema de la restauración es un tema que se está bien. Puede ser que haya dificultad, ¿de acuerdo?, para encontrar trabajo en ese sector. No lo sé, o a lo mejor no, ¿de acuerdo? Pero pongamos que tenga usted esa situación. Yo le digo, ¿podría usted a lo mejor conseguir el informe de vulnerabilidad? A lo mejor, ostras, pues pongamos que no. Pero usted puede hacer un compromiso de que va a poner un pequeño negocio de lo que usted sabe de la comida ecuatoriana, que está muy buena, en esta situación concreta. ¿Podría hacer un mero compromiso para que le den esa autorización? Esa autorización que puede ser por cuenta ajena o por cuenta propia, y que si de alguna manera yo no tengo ese compromiso para trabajar en cuenta propia, pero usted ya encuentra un trabajo porque se le da de afiliación a la Seguridad Social y por tanto pudiera trabajar por cuenta ajena, está no solamente existiendo administrativamente, que ya eso ya lo tiene en el momento que presenta, sino cotizando, por tanto lo que le he dicho, asimilando ese futuro de renovación. Pues esa es la situación concreta, porque no nos está diciendo de que si usted con el compromiso de autónomo no se da de alta de autónomo, le voy a sancionar, le voy a decir que no cumple requisitos. Al final, el texto lo que nos dice es que aparezca dentro de lo que es la seguridad social. Y a la seguridad social se entra con alta de autónomo, con cuenta ajena, con alta por parte de una empresa o un empleador, ¿vale? Y eso es lo que comportaría a la hora de lo que es la autorización de residencia, en este caso con trabajo también. En este caso, si optara por autónomo, en el curso de ese año, ¿puede cambiar de autónomo a la otra condición por cuenta ajena? Correcto. En este año, aunque tenga el compromiso, no nos deja tampoco, muy buena pregunta, no nos deja, dentro de esa autorización que le da, no nos limita para decir, usted se me comprometió de autónomo, por lo menos en ese año, y usted me falló y se fue a trabajar por cuenta ajena. No nos lo deja abierto. Lo que sí nos habla es la seguridad social. Y en la seguridad social lo deja tan abierto de que puede ser por cuenta propia, cuenta ajena. Les estoy hablando ahora como legalista abogado. Porque, ¿qué quiere decir? ¿Qué va a pasar? Si yo cojo y empiezan a venir resoluciones que digan no cumplió con los requisitos, yo me voy al contencioso, a un recurso diciendo, ¿dónde pone en el reglamento de extranjería que eso no es así?
Y pasaría como esta mañana que he tenido que ir a 3 juicios en el contencioso para explicarle a la jueza que fallaron hace un año y medio, que es verdad que es lo que hemos tardado para ir al contencioso, porque de alguna manera tenía razón y la administración no. No todo es blanco o negro, no todo el mundo, ni yo mismo, tengo la razón y la verdad absoluta. Pero sí que está claro que las normas es lo que pone y es lo que tenemos que leer y a veces interpretar, pero es la ley que hay. En este caso que de la última consulta, dices que estabas con visa de estudiante. Estoy con visa de estudios y me dieron para un año. Ya, entonces no estás en situación irregular. No. Entonces no puedes aplicar. No puedo aplicar. No, porque uno de los requisitos fundamentales es estar en situación irregular. Correcto. Entonces, tiene 2 cosas. Yo le digo, pregunta, ¿usted ahora en su situación podría renovar los estudios? ¿O hacer otro estudio superior? Es que no quiero renovar el estudio porque pagan mal primero y se ¿Vale? trabaja lo que trabajo. Bien, ¿sabe qué pasa? Ahora mismo, lo que usted me está diciendo, fíjese, aunque no hubiera la regularización, usted tiene varios caminos dentro de esa situación, dentro de la ley de extranjería para poder aplicar. ¿De acuerdo? Entonces yo la regularización masiva no puedo aplicar Porque eres regular. porque soy regular. Sí. Yo le hago una pregunta. Si usted, imagínese que aunque esté regular, desistiera, porque eso también puede ocurrir, desistiera de esa condición por un escrito y quedaría regular, pudiera hacerlo. ¿Se lo aconsejo? No. Claro. El tema, ¿me entiende lo que quiero Eso decir? sí que está expresado en la ley, eso sí es manifiesto y eso sí dice que debe ser irregular para... Al 100%. con el- Pero ¿está de acuerdo conmigo de que una persona está regular o irregular en un momento concreto? Es decir, yo hoy estoy regular. Si mañana yo desisto de una condición, no de una condición, imaginémonos el caso de lo que dicen ellos dos concretamente. Ella, que resulta que ha acabado y que está en periodo para poder renovar. Él, que ¿cuándo se te acaba esa situación? Eso te iba a preguntar. A mí me dieron visa para un año, pero mi NIE se me acaba igual este mes. Este mes, El 30 de abril. por tanto, el 30 de abril, su situación es que está en periodo de 90 días para poder decir si yo continúo en mi situación de estudio o cambio cuenta ajena o busco otras de las situaciones. Esa es una ¿Cuál es situación. el cambio de cuenta ajena? Cuenta ajena es que si usted como estudiante lleva más de un año, ha acabado los estudios perfectamente y obtiene un contrato de trabajo, su tarjeta de estancia por estudios se convierte en una autorización de residencia y trabajo por cuenta ajena y por tanto entraría dentro del tiempo. Y le digo cuál es su diferencia. Usted como estudiante, el tiempo que tiene como estudiante no cuenta, por ejemplo, como residencia legal para pedir la nacionalidad española, por poner un ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, esto son situaciones que hay que analizar. ¿De acuerdo? Pero solo si es que estudié 6 meses. Es un año. Usted tiene que estar como estudiante un año. Ahora, si usted me ha dicho, no, yo solo vine 6 meses, pues entonces no ha asimilado esa situación. Aquí el tema es que usted debería de estudiar al menos hasta llegar un año o analizar esa circunstancia concreta de lo que le he dicho. De que a los 6 meses sí que es verdad que le van a pedir un año de estancia para poder ir a estos requisitos de lo que le digo. No importaría si es que me cambio de un estudio a otro. Lo importante sería... Lo importante tener El Una tiempo carrera. es que si usted tiene la matrícula de otra situación concreta, pero lo importante es que cumpla con los requisitos como estudiante, que sabe usted que es el pago completo de la matrícula, medios económicos para poder automantenerse aquí o suyos o de sus familiares que le avalaron para poder estar aquí, ¿de acuerdo? Eso sería en periodo de modificación y poder estar aquí en esa situación concreta, ¿de acuerdo? Y a partir de aquí ver, bueno, de estar aquí, podría hacerlo estando aquí. Y tiene que hacerlo dentro de ese mes después de que haya acabado ese estudio que finalizará ahora a final de mes. La señora de Rosado, por favor, y luego el señor de la camisa celeste.
La señora y luego usted. A las 8:10 me tengo que ir. Vamos a ser cortos porque tiene otro compromiso, entonces adelante por favor. Mi pregunta en particular es la siguiente. Yo renové mi pasaporte ahora en enero de este año, pero yo llegué aquí a España en el 2024 finales. Entonces, lo que corresponde es que no sé con qué pasaporte presentarme, por el hecho de que el padrón histórico yo lo actualicé en febrero con el pasaporte nuevo. Entonces ya me sale el nuevo pasaporte. Sin embargo, como necesitan las pruebas, obviamente el sello de llegada está en el pasaporte anterior. Entonces, ¿con cuál me debo tomar con esto? Pregunta una cosa, esto lo sabrán ustedes. ¿El pasaporte anterior se le retira y no lo tiene? No, No. lo tiene ella. Lo tiene ella. Sí. Pues bien, el tema es que lo que nos marca que de alguna manera el pasaporte anterior tiene hasta pruebas y que ha entrado antes del 1 de enero, pongamos un ejemplo, sería eso, presente los dos. Muchas veces la oficina de extranjería a veces reclama para ver de entradas y salidas en otros trámites de extranjería el anterior. Y fíjese que en los requerimientos a veces dice, no, que lo he perdido. Y también, o si no, una denuncia de haber realizado esa denuncia y a ver cuándo lo ha pedido al país de origen, sea vía consular o vía... Entonces, esto, en este caso, usted tiene los documentos. Habrá que hacer un escrito explicativo, que es lo que yo, como abogado, siempre hay que explicarle a la administración, no soltar los documentos diciendo uno cumple. Hay que poderles hacer una historia, porque al final el que resuelve, ¿vale? Eso es otra cosa que no les he dicho. Quien resuelve estos expedientes no es la oficina de extranjería, ni la de Barcelona, ni la de Madrid, ni la de Sevilla. Lo resuelve la UTEX. La UTEX, que he tenido yo el honor, como estar en la subcomisión de extranjería de España, de visitarlo, que son en Vigo, y es una oficina donde hay 49 personas, ¿vale? Son los que van a resolver toda la regularización. Por eso verán que cuando venga la resolución, ¿de acuerdo?, quien les va a firmar esa resolución, espero que favorable, sea Santiago Yerga, que es el director de Migraciones. No será el subdelegado de gobierno que vaya a firmar esa situación. A diferencia de los que ya tienen tramitados y están pendientes. Eso sí, cada oficina el tema lo plantea. Eso se lo digo a efectos de que de alguna manera le estaba diciendo que tiene que cumplir los requisitos, que puede ser que hayan ciertos requerimientos, pero que expliquen bien, porque esos funcionarios 49 y ahora van a poner, me parece que son de Traxa, eso lo pone creo que incluso en el reglamento. Traxa es una empresa privada que voy a pedir funcionarios en el cual les van a poner allí también. ¿Qué pasa? Muchos de ellos van a recibir una formación de poco tiempo, pero a la hora de resolver, el tema es que expliquémosles bien en los expedientes qué es lo que estoy presentando. Los penales, ¿por qué? Porque no tengo antecedentes penales, por tanto, no voy contra el orden público. Punto 1. Punto 2. El pasaporte, porque me acredita que soy nacional, que soy extranjero y, por tanto, soy persona extracomunitaria. Hay que hacer un pequeño relato para explicarle. A lo mejor a la administración, cuanto más mascado se lo dé, más fácil para resolver. Sí, es que de hecho yo tengo, por ejemplo, como le decía, el padrón histórico, sí lo tengo con el pasaporte nuevo. Pero, por ejemplo, todos los temas de las citas de salud y todo está con el pasaporte anterior. Entonces, para que no haya dos números de identificación distintos... Explíquelo. Hago un escrito, explíquelo. Mire, yo con esto hice ese trámite, por tanto mantengo esta situación concreta. Yo no sé también, esto también es importante de situación, usted como ciudadana, si tiene la obligación... Bueno, ya le digo que si pasa de residente a ser nacional, hay que pedir un certificado de concordancia para decir que usted como NIE de residente ahora es con DNI de Documento Nacional de Identidad. Pero en este caso, que muchas veces no ocurre, pues oiga, estamos en un trámite administrativo para dar una autorización, explíquelo. Y además, como esos documentos van a reforzar por qué lo ha hecho así y por qué tiene un número u otro, pues no hay problema. La siguiente pregunta. La siguiente pregunta. Igual me estoy alargando, pero intento... usted ha abierto la posibilidad de que cabe, por ejemplo, en el caso de los estudiantes que están a punto de finalizar la residencia de estudios que le han dado,
y que no entra dentro del plazo de regularización de estos meses, que con un contrato pasando a cuenta ajena, habiendo cumplido el año efectivamente de estudios, se tendría la posibilidad de pasar a una residencia y trabajo normal como cualquier otro tipo de trámite. Correcto. ¿Cabe la posibilidad de que con un simple contrato de hogar se cumpliera este requisito? ¿No depende del tipo de visa eso? No. El tema es el siguiente. Usted como estudiante, si acaba los estudios, fíjese, una de las cosas que piden es que estén acabados y superados. ¿De acuerdo? Sí. Con esa situación concreta, no nos limita el tema de que el contrato, imagínese, tenga que ser única y exclusivamente de lo que usted haya estudiado. Diferente que pudiera ser antes en el tema del arraigo de formación o planteara distintas situaciones. La situación es que usted, el año nos marca esa situación. El superar lo que es los estudios lo tengo acreditado, ¿vale? Lo que sí que tiene que acreditar es que ese contrato de trabajo va a ser por las 40 horas que se plantea y que la empleadora pues no tenga deudas en la seguridad social y pueda pagarle, que le paguen lo que es el salario mínimo interprofesional o la proporción en lo que nos marca de las 20 horas, ¿vale? Si fueran 20 horas mínimo, pues si son 1.200 y pico de euros, sería la mitad, 600, soy muy malo por los números, pero por ahí, y eso sería una posibilidad. Esto ya estaba antes, con el reglamento anterior, por eso ya nos está diciendo que pueden ir por el reglamento anterior. Pero lo que queda claro es lo que ha dicho el señor cónsul, es que usted no aplica porque no está irregular, ¿de acuerdo? Eso es el tema. ¿Qué situación hay? ¿Es conveniente quedarse irregular o no? Mi consejo, si usted está regular en una situación, busquemos la situación de ir a un sitio a otro. Al final esta residencia, y no la quiero menospreciar, extraordinaria de un año y es una puerta de entrada, pero ustedes ya están dentro en un punto concreto, por tanto, y además hay una situación concreta de arraigo, aunque sea de estudio, ¿me entiende?, de estar aquí en España. O sea, que eso es así. Hay que aprovecharlo. Exacto. La siguiente pregunta, señora de atrás, y la última, por favor. Bueno, aquí ya me quedó un poco más claro con todo lo que preguntaron sobre el tema de estudios. Yo estoy estudiando acá en España, pero a mí me negaron la visa. Yo estoy en situación irregular porque obviamente no tengo papeles, pero tengo más claro, como digo, el asunto es que no quería hacer la pregunta porque ya tengo claro que yo estoy irregular y puedo acceder a la regularización, cumplo con todos los requisitos para la regularización. O sea, no me pregunto. Muchas gracias. Yo creo que es la penúltima, doctor, le juro, doctor. Es la cuestión de las personas que están en situación irregular. Pueden abrir las cuentas en cualquiera de los bancos, ya que está aquí el señor del Banco del Pichincha también, que nos dé una pauta, ¿no? Yo tengo socios si que... Podría responderle la pregunta que está formulando. De hecho, ahora en Banco Pichincha estamos abriendo cuentas a los ecuatorianos que no tienen todavía su tarjeta de residencia, solamente con el pasaporte y la hoja de empadronamiento. Con eso pueden hacer caso a la oficina y les abrimos la cuenta. Solo con esos dos requisitos estamos abriendo cuentas gratis con tarjeta de débito, una corriente o con una cuenta de ahorros, sin ninguna comisión. Pablo, ¿cuánto es lo mínimo para una persona que abra una cuenta corriente? El depósito inicial son mínimo 50 euros, pero es para activar la cuenta, pero es dinero que es del propio nuevo cliente que tenemos. Ahora, al finalizar la reunión, les entregaré la información, la publicidad, para que pasen por la oficina, donde aparece también la dirección de nuestra oficina. Yo le comento, en tema yo siempre recomiendo el Banco Pichincha a otras nacionalidades. Se lo digo en serio, ¿eh? O sea, eso se lo puedo decir desde hace un montón de años. Porque es que al final yo entiendo que eso es un derecho también en ese punto y que de alguna manera la gente está trabajando aquí y saben ustedes que cada vez más pues la gente no se les paga en billetes y todo está así. Entonces, y además es la manera de poder acreditar los medios económicos, nos lo marca extranjería. Por eso se lo digo, porque fíjese que al final he tenido que explicar qué es Pichincha y todo. He aprendido a nivel cultural porque en Honduras y tal. Pero ¿esto qué es? Ecuador. Para que vea la situación y otros...
Sí, venga, una última, porque es que, ¿sabe qué pasa? Que a las 9 estoy en televisión y me tengo que ir volando, que nos han pedido... Es que ya que hicieron mención al tema del banco, entonces me vino una curiosidad con el tema, por ejemplo, yo quiero aplicar certificado de vulnerabilidad. Entonces, si supone que estoy indicando que soy una persona vulnerable, irregular, que no tengo ingresos económicos o situación en este caso, y dentro de los que ponen de los parámetros de mostrar la estancia aquí, puede ser, por ejemplo, facturas, envíos de dinero, etc. Entonces, ¿cómo yo puedo ser vulnerable si se supone que estoy enviando dinero o estoy teniendo compras, yo qué sé, ropa, mercado, cosas así? ¿Le puedo hacer una pregunta? En el procedimiento dice situación de no tener una vivienda. ¿Usted tiene una vivienda aquí? Mi propia no, obviamente. Bueno, pues el tema es que hay una casuística en la cual puede aplicar y aunque... O sea, lo que quiero decir es que su situación no podría ser que digan, oiga, que como tengo una cuenta bancaria y tengo dinero, pues no pueda ser vulnerable. El no encontrar trabajo está también en los supuestos. Al final también será el propósito que puedan tener las entidades o incluso servicios sociales. Yo, por ejemplo, es lo que le he dicho, he tenido una reunión con servicios sociales de Mataró y he sido muy crítico diciendo, oiga, mire, pero dice, es que claro, ese es mi criterio. Si no hay directrices por parte del ministerio para poder dar esa situación y en cambio te está diciendo de que tiene que ser esto, pues esto mañana también será uno de los puntos fundamentales, porque es lo que digo, nos crea una inseguridad jurídica y a lo mejor le estoy diciendo esto yo ahora a usted y mañana o pasado mañana la ministra dice, ostras, es que esto veo un problema, pues vamos a... Incluso yo habíamos planteado diciendo, oiga, quiten el informe de invulnerabilidad. Si en el texto ponía esa situación, claro, todo esto viene derivado del informe del Consejo de Estado y si lo han hecho, por algo será. El tema es este. Pero bueno, es que lo relacionaba por el tema como que digo, bueno, están estos parámetros sociales así y económicos, entonces digo, si estoy haciendo esto, ¿cómo voy a mostrar? Me van a pedir justificar el medio económico de dónde tengo mi ingreso. Entonces, esa era mi inquietud. Bueno, quiero agradecerte por esta charla realmente extensa y que nos ha solucionado una gran cantidad de inquietudes de los presentes y que podremos replicar para quienes no han podido asistir. Ventajosamente tenemos acá la presencia de los comunicadores sociales que también han grabado toda esta charla, así que con tu autorización la podemos replicar. Y a ustedes pedirles que le demos un aplauso a David por esta intervención.